Uno, dos, uno, dos. Madre mía. Muy buenas tardes, mis estimados hermanos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy acá. Espero estén muy bien. Espero que el Espíritu Santo y el Señor esté con ustedes en cada uno de sus hogares. Los saludo desde mi corazón ahí donde ustedes están. Imagínense qué increíble. Ya estamos a finales de octubre. Ya se va a terminar este año. Ya la otra semana. Esta semana, el viernes de hecho, es ya noviembre y pues ya cerrando, ya vemos los adornos de Navidad en todas las tiendas. Yo la vez pasada le estaba diciendo a mi esposa que ya una tienda popular está toda vestida de Navidad. El otro día estaba manejando yo en algunos vecindarios y yo ya miraba casas encendidas de luces navideñas, ¿verdad? Wow, sorprendido. Y no, es normal, es natural, uno le gusta la Navidad, le gusta estas temporadas y bueno, causa alegría en medio de tanta mala noticia, ¿verdad? Bueno, espero Dios esté con ustedes, con su familia. El día de hoy vamos a hablar de Romanos. Em, yo me estaba preguntando qué podía compartir con ustedes el día de hoy y vamos a hablar de esta carta. Es una carta. Si usted tiene su Biblia, váyase a Romanos, vamos a estar en el capítulo 5. Yo estoy usando la nueva versión internacional que le pone el título como paz y alegría. Entonces váyase a Romanos capítulo 5. Esta carta, ¿quién la escribe? La escribe el apóstol Pablo. Resulta que Pablo nunca había, pues no había ido a visitar a esta iglesia de Roma y él tenía un viaje a España y él quería, en el camino a España, él quería visitar esta iglesia. Pero resulta que Pablo quería introducirse, ¿ok? Quería como mandar una antesala, una introducción de quién era él, de quién era, cuáles eran sus antecedentes. La iglesia de Roma en ese entonces era compuesta por la mayoría judíos y también tenía un gran número de gentiles. Entonces Pablo no los había visto nunca, no los había conocido, pero de alguna manera sentía un gran amor por ellos. Y Pablo les escribe esta carta a esta iglesia romana y les escribe esta carta como para introducirse él,
para presentar el mensaje y el evangelio de Jesucristo. Y Pablo, dicen los comentaristas, que Pablo escriba esta carta como un abogado. Imagínense qué interesante esto. Los abogados, cada vez que hablan y hacen sus papeles, uno se sorprende porque dice, puchica, estos chavos son bien letrados, ¿verdad? Con palabras extrañas y complejas. Entonces los comentaristas eso dicen, que Pablo escribió esta carta de tal manera que parece que un abogado la escribió defendiendo la fe, defendiendo el mensaje de Jesucristo. Entonces Pablo era alguien inteligente, alguien versado en la letra, alguien articulado, era alguien que estaba comprometido con su llamado. Eh, entonces, como les comenté, Pablo sentía este vínculo con esta iglesia y básicamente él le quería transmitir a esta iglesia que somos salvados por gracia. Básicamente eso, que somos salvados por gracia, que nuestra fe nos lleva a la salvación, que la salvación está disponible sin importar de dónde vienes, sin importar los pecados que has cometido, sin importar nada. Tú eres salvo por tu fe, a través de tu fe en Jesucristo. Entonces, nosotros y en aquel entonces la iglesia, justificados por fe, dice Pablo. Entonces, vamos a empezar a estudiar esta carta, y a medida que yo voy dando este mensaje y a medida que tal vez usted, no sé si usted ya ha leído Romanos, pero es una carta que es bien interesante, y la próxima vez que usted la lea o si usted la empieza a leer, em, este, piense a medida que usted lea y a medida que usted vaya escuchando este mensaje, examínese a usted mismo y examine ese compromiso que usted tiene con el Señor. ¿Ok? Entonces, a medida que usted, estos 15 minutos que vamos a estar aquí, 20, analice y examínese usted su compromiso con Cristo, confirme ese compromiso, esa relación que usted tiene eh, con el Señor. Entonces, ya una vez dada esta introducción a los romanos, vamos a empezar a leer, y como le comenté, vámonos a ir al capítulo 5. Dice paz y alegría. Este es Pablo escribiéndole a los romanos. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La, la que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y a mí me llama mucho la atención varios aspectos de lo que acabamos de leer, y es bien difícil uno de ellos, pero voy a empezar con algo que me llamó la atención, y dice que nosotros hemos sido justificados. Este es el punto número 1, justificados mediante la fe. ¿Y qué es fe? Fe, si usted, me imagino todos manejamos el término de fe, es creer, es la certeza de aquello que no se ve, es estar seguro de lo que, de lo que algo va a pasar, así eh, como han dicho que va a pasar. Es esa certeza. Entonces, nosotros, imagínese usted lo que dice Pablo, somos justificados mediante esa fe.
Entonces, no importa lo que nosotros hagamos, si trabajamos en la iglesia, si servimos acá, si damos todo nuestro sueldo en diezmo, si, qué sé yo, si no sabemos la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis, todo eso no nos va a justificar. Lo que nos va a justificar es nuestra fe. ¿Y fe en qué? Fe en quién es Jesucristo. Fe en que Él murió por nosotros. Fe en que Él fue humano, su naturaleza, mitad humano, mitad Dios, es decir, tenía las ambas naturalezas. Fe en que Jesús caminó entre nosotros, fe en que Jesús murió físicamente, Él murió. Esa es nuestra fe. Si tenemos esa fe, ya estamos justificados y usted y yo somos salvos. No de lo no de cómo hacemos algo o que hayamos hecho algo, no. Porque sin importar lo que hagamos, no vamos a estar justificados con esa acción. Nunca vamos a lograr equivaler o que sea igual lo que nosotros hacemos con el sacrificio que hizo el Señor. Entonces, somos justificados por esa fe. Fe de que el Señor Jesucristo, como les comenté, murió físicamente y después, ¿qué pasó? Resucitó. En eso creemos nosotros. Y Él hizo eso para salvarnos. Y una vez resucitado, cuando el Señor les apareció allá a los discípulos y el libro de los Hechos empieza a narrar eso, ¿verdad? Subió y está sentado a la derecha del Dios de dioses. Entonces, esa es nuestra fe. Y en esa fe, es a través de esa fe, es que somos justificados. Mis estimados hermanos, si usted no cree en eso, si usted tiene duda, si usted tiene, qué sé yo, si usted se cuestiona a cada rato eso, bandera roja, ahí estamos en problemas, ¿verdad? Porque entonces ahí no hay salvación. Hay salvación donde no tenemos la menor duda de que eso fue así. Punto número 2, dice, tenemos paz con Dios. Dice aquí el versículo 1, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Uno es enemigo de Dios o amigo de Dios. Es una o la otra. No hay grises, no podemos estar en medio. Usted y yo o somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Las personas allá afuera o son amigos o son enemigos. No hay, no hay intermedio. Usted es amigo de una persona o no es amigo de una persona. Así de fácil. Entonces es interesante que dice, tenemos paz. Qué tremendo eso. Tener paz con el Dios de dioses, Señor de señores. A mí no me puede gustar este gobierno. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? A mí no me puede gustar este gobierno. A mí no me puede gustar aquella, qué sé yo, cualquier cosa. Pero es increíble que uno puede decir, un ser humano puede decir, yo tengo paz con Dios. Qué tremendo eso. Mis estimados hermanos, si usted no tiene paz con Dios, déjeme decirle que está en problemas. Está en problemas. Ya sea que usted venga a la iglesia, ya sea que usted aquí se ponga de rodillas, o ya sea usted diezme, o ya sea qué sé yo, vaya en misiones, etcétera, etcétera. Si usted no tiene paz con Dios, póngale atención, porque entonces está en problemas. Y todos aquellos hermanos que sienten paz con Dios, felicidades, enhorabuena. Usted
está en paz con el más importante. ¿Y cómo tiene usted esa paz con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo. No es fácil, no es fácil apartar un tiempo en el día para orar. No es fácil apartar un tiempo en el día para leer. Mire, yo le mentiría si yo digo que todos los días oro y leo. Estaría mintiendo. Y cuando lo hago, mire, mi única oportunidad es levantarme a las 3:30 de la mañana, 3:40, y tener esa media horita, porque ya después no se puede, entre el trabajo, entre los niños, entre irlos a acostar, y uno a las 7 de la noche ya termina reventado. No es fácil buscar ese tiempo, pero ese tiempo le va a permitir a usted tener paz con Dios. Ese fue mi punto número 2. Punto número 3, vamos a ver. Dice, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Acuérdese, nos regocijamos. Regocijarse es estar feliz, estar contento, estar alegre. Y este es mi punto número 3, que me llamó mucho la atención. Dice, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Imagínense lo que dice el apóstol Pablo, o sea, les está diciendo a estos romanos que no conoce todavía, hey, tienen que regocijarse, inclusive en medio del sufrimiento. Imagínense qué cosas estas, qué paradójico se escucha. Nosotros como cristianos estamos llamados a que en el sufrimiento seamos agradecidos, a que nos regocijemos con los problemas que nos pasan, a que agradezcamos por los problemas que pasan. Híjole, qué difícil es eso. Y aquí en Honduras, siendo un país latinoamericano, el peor país latinoamericano que hay, no sé, creo que nos gana Haití, qué sé yo, ¿verdad? Pero en medio de todos estos problemas en esta sociedad, como cristianos estamos llamados a regocijarnos en el sufrimiento. ¿Qué será sufrimiento? Deudas. ¿Qué será sufrimiento? Que no nos alcance el sueldo. ¿Qué será sufrimiento? Que la tarjeta de crédito esté hasta el tope y ya cuando vamos al súper la rayan y nos dicen, no, fíjese que salió denegada. ¿Qué será sufrimiento? Alguien enfermo. ¿Qué será sufrimiento? Enfermedad en mí, enfermedad en un pariente. Qué difícil es. Pero nos dice el Señor acá, regocijarnos en el sufrimiento. Sufrimiento de no tener trabajo. No tener trabajo ha de ser bien complicado. Y más en nuestro país. Solo comiendo arena y grava, como dicen ahí, frijolitos y arroz. O escojo si me compro una libra de mantequilla o si me compro la coca. Eso es bien difícil, hermanos. Entonces, pero aquí el apóstol Pablo dice, en medio de todo eso, regocijarse. Imagínese su hijo o su hija enfermo en medio de esos problemas, regocijarse. Que su esposo o su esposa igual caiga enfermo inclusive la muerte. Imagínese qué difícil, nos dice el apóstol Pablo, en medio de eso, regocíjate y sentirte agradecido por eso. Y es que el apóstol Pablo decía esto porque
esos problemas, esas tribulaciones, esas tormentas nos ayudan a formar carácter como cristianos, nos ayuda a crecer y a consolidar nuestra fe. Regocijémonos. Es interesante que los cristianos en ese entonces, este es mi último punto, los cristianos en ese entonces sufrían mucha persecución. Entonces es interesante que en comparación a los cristianos de hoy en día, bueno, Honduras, un país que yo puedo proclamar fácilmente la fe, no sufrimos persecuciones, no sufrimos todas estas situaciones que estaban sufriendo la iglesia en ese entonces. Y fíjese que yo creo que es parte del plan del enemigo que a los cristianos de hoy en día, como en Estados Unidos, en nuestros países latinoamericanos, nos sintamos cómodos, que no haya sufrimiento. El enemigo quiere que entre menos sufrimientos hayan en nuestra vida, mejor para él, porque así nosotros no vamos a tener necesidad para buscar del Señor. Entonces, mis estimados hermanos, yo no estoy diciendo aquí que usted le ore al Señor, mándame sufrimiento, Señor, mándame sufrimiento. No, pero cuando el sufrimiento llegue, ya sea hoy, mañana, acordémonos de esto. Ese sufrimiento el Señor lo va a usar para forjarnos, para crear un carácter sólido como cristianos. En conclusión, esta era una carta, como le comentaba yo, para introducir el mensaje, y Pablo le escribía a estos romanos, a esta iglesia de Roma, como un abogado. Entonces, somos justificados, para concluir, somos justificados por medio de la fe, no de lo que nosotros hagamos, sino por medio de la fe, de creer. Somos justificados por medio de gracia. Así somos salvos. Dos, somos o amigos del Señor, amigos de Dios, o enemigos de Dios. No podemos estar en medio. Es una o la otra. ¿A dónde está usted? Y tres, el día de mañana que enfrentemos problemas, o tal vez hoy usted está emproblemado con algo, acuérdese, nuestra carne está sufriendo, sí, nuestra mente está sufriendo, sí, es bien difícil y uno está en medio, pero muy allá en el fondo, acuérdese, este sufrimiento lo tengo que agradecer porque algún propósito tiene el Señor. Amén. Déjeme orar por usted en este día. Padre, gracias Señor por este día que nos has dado. Señor, gracias por hablar a nuestro corazón. Padre, te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que está conectado el día de hoy. Y Padre, gracias. Ayúdanos, Padre, a estar cerca de ti. Gracias por esa gracia que nos has dado y porque somos justificados por medio de nuestra fe, Señor. Padre, te pedimos que enséñanos, Señor, a ser amigos tuyos y a estar cerca de ti, Señor. Y Padre, ayúdanos a que en medio de los sufrimientos, problemas y obstáculos, adversidades, seamos agradecidos aún por eso, Señor. Y si hay algún hermano aquí que está pasando por algún tipo de dificultad, Señor, te pido que le hables a su corazón y que en medio de toda esa situación difícil seamos agradecidos y que uses esa situación difícil para tus propósitos, Señor. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén y amén. Mis estimados hermanos, fue una bendición. Espero tengan una excelente noche, una buena semana. Y como le digo, ya faltan 2 meses para que termine este año. Terminémoslo fuerte en la fe. Y bueno, espero estén muy bien. Dios les bendiga.